encargada de introducirte a la entrevista. La entrevista va a durar 20 minutos, no veo el cronómetro, Carolina. Listo. Por democracia del tiempo vamos a tener con todas las personas el mismo tiempo. Entonces, pues yo te introduzco con una pregunta que es general para todos los aspirantes y luego el resto de los comisionados podrán preguntar. Entonces, Liliana, la pregunta inicial es, ¿cuál es el reto que tú crees que tiene la comisión en el resto del periodo que tiene antes de entregar su informe? ¿Cuál es el principal reto? ¿Y cuál sería tu aporte, digamos, para ese reto que tiene la comisión? A ver, creo que el reto principal de la comisión se pone un poco más, pues mucho más incluso complejo en el contexto actual que estamos viviendo, en la medida en que esta situación de esta pandemia nos está poniendo un cambio, una dinámica realmente de trabajo, de relacionamiento y todas estas apuestas que tiene la comisión en el sentido del diálogo social, del proceso de construcción tan dialógico del mismo informe, hace que tengamos que proyectarlo, o sea, repensarlo en términos de las actividades y de los esfuerzos a donde debemos dedicarnos. O sea, creo que el principal reto de la comisión en este momento es el de poder procesar la información que tiene. Creo que tiene, según lo que pude observar en el balance, pues si lo vi al balance que ustedes presentan a diciembre del año pasado, la comisión tiene un acumulado de información muy sustantivo, muy importante. Creo que es excepcional ese ejercicio de el acopio de testimonios, de propuestas, de documentos teóricos, conceptuales, de rutas, de guías. Creo que eso es un balance supremamente positivo, pero el procesamiento de la información que se ha recogido, que son miles de documentos, de la información que está en poder, que entregaron organizaciones estatales, que entregó la misma sociedad civil, creo que ese es un primer elemento, porque creo que hay que trabajar a poder consolidar unos hallazgos preliminares, hay que establecer cuáles son esos elementos generales que nos está dando todo ese acumulado de la información. Y creo que la manera también como está desarrollando sus actividades la comisión nos permite contar con un buen balance. Y eso tiene que ver con el trabajo territorial y el trabajo el trabajo como teórico que también se ha venido desarrollando. Entonces creo que ese es uno de los principales elementos. Construir esos primeros hallazgos, identificar esos primeros hallazgos, hacer exploración también de hipótesis de esto que nos ha resultado de manera, de lo que nos den los hechos, de lo que nos dé la información. Y creo que un segundo reto es, con ese primer informe de balance preliminar de esos hallazgos, poder orientar el diálogo social. Ese diálogo social que es otra de las aristas que nos está presentando la metodología que se ha construido en la comisión. Entonces, es sobre esa base de hallazgos claros, de lo que logremos identificar en un primer momento, poderlo también transmitir a los distintos sectores. Y creo que en ese sentido, ese es el principal plus de la comisión. O sea, la comisión, no solamente por esto que les digo de tener un bagaje impresionantemente de información, es poder condensarla en esos hallazgos principales y sobre esos hallazgos enrutar el diálogo participativo con otros sectores de la sociedad. Y eso me lleva a otro elemento que tiene que ver o sea, creo que la Comisión de la Verdad, en todo este trabajo que ha venido dando, el llegar a los territorios, es que la cantidad de equipos territoriales, la construcción de esas macroregionales, o sea, creo que hay, o sea, si bien incluso los resultados que se muestran en el balance todavía nos indican que tenemos que esforzarnos más
por ampliar el espectro de conocimiento de la comisión en la ciudadanía. Creo que hay unos sectores aliados que son muy importantes. Entonces, en esa medida, creo que tiene que llegar una nueva fase de legitimación de la Comisión de la Verdad, y esa fase de legitimación es a partir de ese plus que tiene la comisión, que tiene la comisión en la información, el plus que tiene la información de la comisión. Y creo que ahí tenemos elementos para demostrar que es una información que surge de distintas fuentes, de muchos sectores que han aportado esas fuentes, de ese diálogo participativo con la sociedad, que tiene que tiene en sus componentes una diversidad de opiniones, de valoraciones, que en sí mismas son lo que tiene que ayudar a enriquecer esos primeros avances. Entonces creo que esos son los elementos que darían confianza a la sociedad para mostrar que hay datos fiables, análisis confiables, que tienen ese componente de diversidad, lo que va a ayudar a darle mayor legitimidad ¿Y cuál sería tu papel allí? ¿Cómo verías tu papel? ¿Cómo vería mi papel? Bueno, yo o sea, creo que primero soy investigadora, soy abogada, tengo especialización en investigación social, y esa investigación social a mí me ha llevado a explorar análisis contextuales, a explorar análisis de patrones, me ha llevado a hacer análisis de incluso efectos y dinámicas también de conflicto, y que tengo esa capacidad de tener una mente, de tener apertura para poder identificar los distintos lecturas, análisis de la situación. Entonces creo que esa capacidad de investigación, ese rigor que nos han enseñado en el proceso de investigación, me da una fortaleza. Creo que otra fortaleza que tengo, que le puedo aportar a la comisión, es también la capacidad de juicio para hacer las valoraciones, que también es parte del proceso de construcción académica y de profesional que he venido desarrollando. Sé trabajar en ambientes complejos, en equipo. Eso creo que ha sido también una característica en mi trayectoria en las distintas espacios en los que me he movido, incluso a nivel nacional e internacional, donde he podido también hacer esos aportes. Tengo mucho compromiso. Este ejercicio es una pasión también, parte de lo que he construido en mi quehacer. Entonces creo que estaría muy bien dotada, diría yo, de muchas capacidades para hacer un aporte significativo y constructivo a la comisión. Gracias, Liliana. Te cuento que hay 4 comisionados que quieren preguntarte y tenemos 12 minutos para que manejes el tiempo, y porque a los 20 me toca cortarte. Entonces, Lucía. Perfecto. Sí, muchas gracias, Liliana, gracias. Te pregunto, ¿cuál es para ti la diferencia entre una verdad jurídica y una verdad no judicial? Nosotros hemos hablado de una verdad ética y política. A ver, creo que tienen elementos comunes, pero el proceso de construcción obviamente es distinto y el objetivo es distinto. O sea, la verdad jurídica es una verdad que la están poniendo partes que están enfrentadas, ¿cierto? Entonces, alguien que quiere reivindicar un derecho, una exigencia, y alguien que quiere negarse a eso, y es un juez el que termina dirimiendo a partir de las pruebas que se le acopian. ¿Cuál es la importancia de esta verdad como proceso social, como proceso histórico? Y creo que es el poder, partir de un análisis de una problemática mucho más compleja que un litigio en particular, ¿cierto? Porque es que aquí estamos hablando de un litigio que se pone en unas partes que están de alguna manera enfrentadas. Aquí estamos poniendo un problema mayúsculo de la sociedad, como es en este caso el conflicto armado, que además incluso tiene distintos actores. O sea, aquí no estamos hablando de 2 partes, no estamos hablando de múltiples partes que tienen esos intereses. Y ese es el reto de la comisión, poder construir esa verdad que creo que
este es el reto, construir ahora la verdad. Ahora, que esa verdad sea la memoria de la sociedad, es donde entiendo que tenemos que desarrollar esto como un proceso. O sea, creo que en la comisión, ya me estoy como incluyendo, en la comisión tenemos ese reto de poder poner en común esas distintas verdades que están jugando, porque es que de hecho la verdad es de alguna manera tensión. Entonces, poner esa verdad y lograr que ese relato que se está proyectando y que va a ser la verdad de la sociedad esté primando sobre los demás relatos a partir de esa incorporación y esa inclusión de la sociedad. Entonces creo que la verdad de la manera como se construye es también muy distinta. El otro es un juez que te está diciendo esto es así porque la evidencia te está diciendo aquí es un proceso donde entran en juego y se incluyen todos esos actores que tienen mucho que decir para poder contar esta verdad. Y creo que el reto de los comisionados y de las comisionadas es poder, con los hallazgos, con la información con la que estamos trabajando y que yo digo que es inconmensurable, es poder identificar esos elementos preliminares para poner en diálogo y después construir ese relato definitivo. Gracias, Liliana. Sigue Carlos Beristain. ¿Qué tal, Liliana? Buenos días. Mira, tú vienes del trabajo durante muchos años de derechos humanos, ¿no? En organizaciones de derechos humanos con sectores muy diferentes de la sociedad civil. Me gustaría que pudieras reflexionar un poco cómo ves esta relación entre ese trabajo de derechos humanos, ¿no?, que has hecho durante tanto tiempo, con el trabajo de la comisión, ¿no?, que tiene que ver en parte con eso, en parte tiene una dimensión más amplia, y también en relación con, digamos, con los sectores sociales que han sido más protagonistas en ese trabajo de derechos humanos en Colombia. Bueno, Carlos, yo creo que es innegable el aporte del movimiento de derechos humanos a inclusive este ejercicio que ya está hoy activo, que es la propia Comisión de la Verdad. Esa ha sido o fue y sigue siendo una bandera de lucha del movimiento de derechos humanos. Y creo que eso es importante en eso. Ahora bien, aquí el balance es del conflicto armado y el balance es de la realidad del país, de lo que ha influido en la existencia del conflicto armado. Y creo que los aportes en derechos humanos son importantes, pero hay muchos más aportes de otros sectores de la sociedad que creo que a los que faltan los tenemos que enamorar. Ahora, creo que al movimiento de derechos humanos y al movimiento de víctimas en el país, hay que reconocerles, o sea, a las víctimas de la insurgencia, a las víctimas del paramilitarismo, a las víctimas de crímenes de Estado, están haciendo un esfuerzo grandioso, grandísimo y de un valor para que sus relatos, sus historias de vidas estén allí. Y creo que ese es el deber que se tiene en la comisión para poderlo recoger. Ahora, creo que es un reto también de la comisión y del trabajo, donde creo que también es importante el aporte que yo pueda hacer, y es cómo lograr llegar a esa Colombia profunda. O sea, esta Colombia que está en sectores tan marginados, por ejemplo, el conflicto en los territorios, por ejemplo, en las zonas urbanas, o sea, ¿y cómo está llegando eso? Yo creo que, por ejemplo, allí es importante poder sacar explorar esas narrativas, porque son de alguna manera quienes están siendo afectados por el conflicto que de alguna manera se vivió más cruentamente en los territorios. Entonces creo, Carlos, que hay que tener esa mirada de derechos humanos, pero hay que trascender esa mirada para entender y dimensionar la realidad. Sigue Patricia. Patricia, tú tienes ahora. Hola, Patricia. Patricia está por teléfono. Gracias, Lili. ¿Cómo estás, Patricia? Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta la coyuntura actual,
Usted hablaba sobre, bueno, el diálogo social. Tenemos unas restricciones casi pues de salud, y teniendo también en cuenta que en Colombia no se ha superado el conflicto armado, que en este momento es un contexto, ¿cuál usted cree que son los desafíos, pero sobre todo en materia de diálogo social y la superación del conflicto, que la Comisión debería ayudar en este informe? Desde esa perspectiva, ¿cuál usted cree que podrían ser sus aportes a la Comisión? Patricia, o sea, realmente yo te digo algo y les planteo. Yo creo que el contexto político de la persistencia del conflicto armado hace que incluso frente a como a las, como digo, como a las apuestas de la comisión, en términos incluso de, creo que tenemos que ser realistas con eso, con la persistencia del conflicto armado. Entender que esta es una comisión que se da en el medio del conflicto armado, que está viviendo ese conflicto armado y que los territorios están siendo muy afectados. Por mencionarte el ejemplo de cuando trabajé en la Comisión de Garantías de Seguridad, que estuve en los terrenos en el Pacífico, que estuvimos en el nororiente colombiano, o sea, y lo que vemos hoy en el día a día, o sea, las comunidades están viviendo ese conflicto, inclusive eso les limita sus ejercicios de participación. Sin embargo, creo que en medio de todo lo que llevamos de existencia del conflicto armado, como sociedad hemos encontrado formas para poder conversar, para poder construir propuestas, para poder, y creo que eso es un poco lo que también tendríamos que seguir potenciando en la Comisión de la Verdad. Ojo, también creo que teniendo claro las dificultades, porque este tiempo que viene y lo que sigue para el mundo y para Colombia en términos de los efectos de esta pandemia, con lo que tú dices de lo de salud, es parte, pero los cambios sociales y las dinámicas de relacionamiento también van a cambiar. En ese sentido, es muy trascendental poder identificar esos actores claves, esas formas de relacionamiento, para poder llegar a esos sectores teniendo eso. Pero también te reconozco, nosotros hemos vivido históricamente en conflicto armado y históricamente hemos hecho una comisión de verificación, históricamente hemos hecho mecanismos alternativos, o sea, las mismas comunidades han buscado siempre y los distintos actores han buscado siempre oportunidades para expresarse. Tenemos que, y creo que en la comisión hay acumulados frente a eso, creo que tenemos que reforzar esos mecanismos de relacionamiento en esta coyuntura tan especial. Retomar de los mismos ejemplos que tenemos en la propia comisión. El desafío que tenemos en 2 minutos es que quepa la pregunta de Saúl y que tú puedas responder muy corto para terminar en los 20 minutos. Listo, Saúl. Liliana, muchas gracias. En síntesis, muy en la dirección de lo que te preguntaba Carlos Beristain, tu trayectoria es muy del campo de una luchadora por los derechos desde el campo jurídico. ¿Cómo en un informe de la Comisión de la Verdad, que tiene que ser muy incluyente y de muchos aspectos, ponderar ese componente jurídico y derechos humanos frente a las otras dimensiones tan esenciales que tiene que trabajar la Comisión en el orden político, en el orden económico, en el orden cultural, etcétera? ¿Cómo ponderar para no desequilibrar ni perder la importancia específica que tiene? Profesor, vea, yo creo que, yo he sido como la apuesta por lo jurídico fue una manera también de garantizar los derechos de las víctimas. Esa ha sido también siempre mi opción, pero no ha sido la única. O sea, si usted mira mi trayectoria también, ha sido de investigadora, ha sido de analista, ha sido de trabajo en grupo, de hacer reflexiones comunes, de análisis, y creo que esa es una potencialidad que
que tengo. Lo otro es, llevo 10 años en la academia, llevo 10 años compartiendo en la Facultad de Derecho, en especializaciones, incluso en especializaciones con organizaciones y trabajo, y trabajo con organizaciones de base. Entonces creo que mi enfoque, si bien, o sea, como que mi primera puerta de entrada es ser abogada, mi ejercicio profesional y ha sido más en el campo de... Liliana, me toca ya mocharte aquí, llegamos a los 20 minutos, que te agradecemos muchísimo, muy amable, y bueno seguimos en esto de las entrevistas. Que les termine muy bien y que sean... Muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Liliana. Gracias. Gracias. Chao.